Hermanos y amigos, en esta mañana Dios les bendiga. Es un placer estar aquí hablando de la palabra del Señor. Mi nombre es el hermano Leo Rivera, pertenezco aquí a la iglesia local Asamblea de Dios en Trenton, Nueva Jersey. Un saludo a todos mis hermanos en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que estén escuchándome en estos momentos. Un saludo a los que están en las redes, fuera del país y en otros lugares. Que Dios les bendiga y les siga bendiciendo y en estos momentos difíciles que sintamos la paz de Dios en nuestros corazones. En estos momentos de crisis, ¿verdad? En estos momentos de prueba, de tormenta en que estamos, pues necesitamos siempre la palabra de Dios en nuestras vidas para que sea el consuelo, nuestra fortaleza, ya que Él lo ha prometido estar con nosotros siempre en todo momento de nuestra vida. Él nunca nos deja, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y son palabras del Señor. Y de eso mismo, ¿verdad? Es lo que quiero hablarle en esta mañana. Necesitamos palabras verdaderas, palabras de alguien que podamos confiar. Y quién mejor que el Señor, ¿verdad? Para confiar en su palabra, en sus promesas y en todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a hacerle una pequeña oración para que Dios sea el que administre a nuestras necesidades, a nuestras vidas y a todos los que están escuchando a través de la tecnología y de radio y televisión y todo lo que podamos nosotros ver. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar corto pensamiento de tu palabra, esperando que el mismo sea de bendición, de edificación, que ministre a nuestras vidas, nos fortalezca y nos ayude en estos momentos difíciles. Vamos siempre a usar una base, ¿verdad?, bíblica. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, donde hay un pasaje muy conocido. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se encadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor añada bendición a su palabra. En la vida hay tormentas que nosotros a veces las provocamos por las malas decisiones que hacemos a veces, y a veces decidimos cosas a lo ligero y hacemos decisiones a lo ligero, y esas decisiones a veces sin analizarlas y sin ponerle mucha atención a lo que decidimos, pues nos trae a veces crisis y tormentas en nuestra vida. Hay tormentas y hay crisis que llegan de sorpresa. Me explico, hay tormentas, hay crisis en nuestras vidas que llegan cuando menos las esperamos. Aun cuando las cosas se ven que están marchando de lo mejor, aun cuando vemos que las cosas están bien, que están trabajando al 100%, como nosotros decimos acá, y de momento pues viene una crisis, viene una enfermedad, viene una tormenta, viene una situación difícil, y todas esas cosas que estaban marchando bien, de momento se estancan y cambian, y entonces lo que estaba bien, ahora lo vemos en una situación difícil. Y son esas tormentas las que vienen de sorpresas, son las más que nos afectan, porque no estábamos preparados para ellas, teníamos una perspectiva
diferente de lo que iba a suceder, y ahora estamos viendo otros resultados que no eran lo que nosotros esperábamos. Y hablando de esas, ¿verdad?, de esas tormentas, de esos momentos, de esa crisis, hemos leído unos versículos en la palabra del Señor donde alguien que se llama Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Se montan en una barca, hay un lago y Jesús le dice a ellos: crucemos al otro lado. Es bien interesante saber y entender que cuando alguien nos hace promesa a nosotros, lo primero que la gente piensa y mira, ¿quién es el que le hace la promesa? Porque es bien importante que conozcamos nosotros quién es el que nos da promesas, porque depende de quién sea la persona, es la forma que usted va a creer que esa persona le cumpla las promesas o las cosas que le ha prometido. Es bien importante que conozcamos bien el quien nos hace las promesas, porque eso, el conocimiento que nosotros tenemos de esa persona, de ese alguien, ese conocimiento de conocer a esa persona produce una seguridad, produce una confianza en nosotros hacia esa persona que nos hace sentir bien y nos hace sentir esperados de que esa persona que nos dijo esa promesa la va a cumplir, porque nosotros sabemos quién es esa persona. Y es bien importante esto porque la Biblia tiene muchas promesas para el creyente. Tiene muchas promesas para aquel que le sirve al Señor, para aquel que le es fiel al Señor. Y muchas de esas promesas que la Biblia tiene para nosotros son promesas de cuidado, promesas de bienestar. El mismo Señor dice: yo siempre tengo pensamientos de bien para ustedes. El Señor siempre tiene intención buena, positiva, de bendecir a sus hijos. La Biblia nos dice que si los padres malos, los padres que no son buenos, que tienen mala conducta, que a veces actúan de una forma incorrecta, le dan buenas dávidas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice Él, que yo soy un Padre bueno, que yo soy un Padre que nos ama, no les voy a dar cosas buenas a ustedes cuando me las piden. Es decir, que el Señor, ¿verdad?, siempre ha estado dispuesto para bendecir a su pueblo, para bendecir a aquellos que le son fieles, aquellos que creen en sus promesas. Ahora, el Señor le dice aquí a sus discípulos, no es una parábola, es un hecho real. El Señor le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Me atrevo a asegurar que era un lindo día. Un día quizás donde el sol se veía alumbrar, donde el viento estaba calmado. No hay ninguna negativa en los discípulos que le digan al Señor: no es bueno que nos metamos en esta barca y crucemos el lago porque el viento no está bien, el viento está contrario, hay señal de tormenta. Sabemos que los discípulos eran expertos en la pesca, ellos sabían el tiempo, ellos sabían cuando el tiempo estaba bueno, cuando el tiempo estaba malo, ellos sabían cuando venía la tormenta. Tal parece que todo estaba bien, todo estaba marchando bien. Y ellos confiaron, ¿no? y se montaron en la barca. Y dice que empezaron a navegar en el lago. Porque siempre que nosotros vamos a llegar a un lugar, siempre tenemos que cruzar un espacio de tiempo primero, un espacio de terreno, de lugar para llegar siempre donde tenemos que llegar. El Señor le dijo a ellos: crucemos al otro lado. Pero no le dijo: en ese momento que nosotros vamos a cruzar, va a venir tormenta, va a venir viento contrario, va a venir cosas negativas. El Señor no le dijo nada de eso. El Señor solamente le dijo a ellos: crucemos al otro lado. Es decir, que es este relato, ¿verdad? Que es en este momento que el Señor le hace una promesa a ellos. El Señor le dice: vamos a llegar al otro lado. Mira que el Señor le dice: crucemos. Él no le dice:
yo quiero cruzar, yo quiero llegar al otro lado, o ustedes me van a llevar al otro lado. El Señor se incluyó Él y los incluyó a ellos, a todos en la barca. Él dijo, vamos a llegar, vamos a cruzar al otro lado. Y dice que mientras navegaban y cruzaban el lago, para llegar al otro lado se levantó una tormenta. Se levantaron vientos contrarios. Se levantaron olas fuertes, vientos tormentosos. Se les encadenó una tormenta que ellos no esperaban. Cuando las cosas estaban bien. Y dice la Biblia que tanta era la tormenta, el agua fuerte y los vientos fuertes, que la barca se anegaba a seguir. Es decir, que la barca tal parecía que iba a perecer, que no iba a llegar, que se iba a hundir, que se iba a llenar de agua, que el viento la iba a desaparecer en aquel lago. Y dice que los discípulos se alarmaron, tuvieron miedo. El miedo es algo normal. Siempre que vienen crisis, viene el temor, viene el miedo. No podemos hacerlo los super personas y decir, no, a mí no me da ningún temor, a mí no me da ningún miedo. Eso es mentira. Siempre sentimos temor. Siempre sentimos miedo. El ser humano es innato en la persona que venga el temor, que venga miedo. Muchas veces el Señor le dijo, no temáis, no temas, no temas, no temas. Muchas expresiones en la Biblia de no temas, porque Dios sabía que el hombre siempre le iban a venir esos temores, esos momentos de miedo. El Señor le dice a sus discípulos en cierta ocasión, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Es decir, que el miedo es normal. ¿Verdad? Viene ese momento donde creemos, ¿verdad? Y siempre que vienen las tormentas y siempre que vienen las crisis, lo que siempre pensamos es lo peor. Lo que siempre pensamos es lo peor. Los discípulos no pensaron vamos a llegar allá como quiera, sino que lo primero que los discípulos pensaron, vamos a perecer. Ustedes ven la negativa, vamos a perecer. Ante la crisis, ante los momentos difíciles, siempre viene el pensamiento negativo. Es bien difícil que llegue el pensamiento positivo, sino, ¿verdad? Que siempre viene ese momento de negativismo y lo primero que pensamos es, lo vamos a morir, no vamos a alcanzar la meta, vamos a perder esto, vamos a perder lo otro. Y así sucesivamente, y eso produce entonces una inseguridad, y la inseguridad produce una inquietud, y cuando hay inquietud no hay paz, no hay tranquilidad, tal parece que todo se nos va a venir encima. Pero ahí estaba el Señor. A ellos se les había olvidado que el Señor le dijo, crucemos al otro lado. Por eso es verdad que el tema es, no te olvides de lo que el Señor te ha dicho. ¿Qué el Señor te ha dicho a ti como creyente? ¿Qué el Señor me ha dicho a mí como creyente? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? En la palabra del Señor, en su escritura. Él es fiel a sus promesas. La Biblia dice que Dios no miente. Dios no puede mentir. Él no es mentiroso. Sus promesas Él las cumplirá. Y si Él le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, a los discípulos se les olvidó que Él le dijo que iban a llegar al otro lado. Porque cuando nosotros oímos algo, es una cosa, pero cuando vemos otra, es otra cosa. A veces cuando oímos las promesas de Dios nos gozamos, nos alegramos, nos emocionamos y decimos, qué lindas son esas promesas, qué bellas son esas promesas. Pero cuando llega el momento de creer en esas promesas que Él nos dijo, de creer en esa palabra que nos ha dicho, entonces actuamos en una forma diferente. Se nos olvida, se nos va la emoción del gozo, se nos va la emoción de la alegría, de la felicidad. Y la cambiamos en tristeza, en desesperación, en miedos. Amén. Gloria sea al Señor. Y nos transforma, esa atmósfera negativa transforma nuestro pensar, cambia nuestro sentir, nuestro corazón se turba. Pero mi palabra, mi consejo en esta
preciosa mañana es para la iglesia del Señor. Ha llegado esta tormenta. Ha llegado esta tormenta inesperada. Cuando más creíamos que las cosas estaban bien, la economía estaba bien. La economía estaba levantándose. Todas estas cosas estaban marchando bien. Estaban trabajos más seguros, las personas consiguiendo trabajos mejores entradas en sus casas. Había una atmósfera positiva. De momento, la tormenta. Pero no importa que de momento la tormenta, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el poderoso. Dios sigue siendo el omnipotente. Dios sigue siendo el omnisciente, el omnipresente. Dios sigue siendo aquel que dijo, para mí no hay nada imposible. Dios no ha cambiado. Nosotros cambiamos en la tormenta. Nosotros cambiamos en los momentos difíciles. Pero Dios nunca cambiará. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él no hay mudanza. En Él no hay variación. Dios siempre seguirá siendo Dios. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que pase a mi alrededor, no importa qué grande sea la tormenta, no importa cuál grande sea la crisis, Dios seguirá siendo Dios. Y tú tienes que creerlo, tú tienes que creer en su palabra, tenemos que creer en sus promesas. Él es un Dios fiel, Él es un Dios verdadero. La Biblia dice que Él no ha visto justo desamparado, ni justo que mendigue pan, ni su simiente tampoco. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá sus promesas. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido ser nuestro ayudador. Dios ha prometido estar con nosotros en los momentos difíciles. Tal parece a veces que como los discípulos pensaban, Él está durmiendo. Pero Él no está durmiendo. Él está pendiente de tus necesidades. Él está pendiente de mis necesidades. Él sabe tus momentos difíciles. Él sabe por dónde tú estás pasando. Él sabe tus dudas. Él sabe que tienes miedo. Pero esto no importó para Él actuar. Él sabía que Él le viene y los censura y le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿A dónde se ha ido vuestra fe? ¿En qué lugar está? ¿En qué objeto está puesto? ¿En qué lugar está? ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué están desesperados? ¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué están amedrentados si yo estoy aquí? Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? El Señor está aquí. El Señor está a tu lado. El Señor está a mi lado. La tormenta está, pero Él también está. La tormenta va a pasar. Es promesa. El sol va a alumbrar nuevamente. Es una nube negra que se ha puesto entre el sol y nosotros. Pero esa nube va a pasar. Y el Señor nos va a llevar al otro lado. Y en el otro lado dice la Biblia que Dios manifestó su gloria. Dios empezó a hacer milagros. Dios empezó a hacer cosas grandes. Al otro lado hay cosas mejores que las que habían antes de empezar a cruzar el lago. Al otro lado hay cosas más maravillosas que las que habían antes de cruzar el lago. Si antes estaba bien, las cosas después de la tormenta se van a poner mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Por eso es mi palabra y mi consejo y palabra del Señor es que no nos olvidemos de las promesas de Dios. Que no importa por dónde estemos pasando, pues no importa por la crisis que estemos pasando, que no importa por la situación que estemos pasando, Dios seguirá siendo Dios y va a cumplir sus promesas y va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros y nos va a llevar al otro lado como Él dijo que lo iba a hacer. Dice la Biblia que Él los llevó al otro lado. Se levantó, calmó los vientos, calmó las aguas, calmó las olas. Y dice que llegó al otro lado sanos y salvos. La tormenta nos va a azotar. El viento nos va a azotar. Pero Dios nos llevará al otro lado
donde Él dijo que nos iba a llevar. Y eso no se te puede olvidar ni a ti ni a mí. Dios te bendiga. Dios nos dé fuerzas. Dios nos ayude y que siempre nos acordemos de las promesas que Dios tiene y que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Me despido con una oración. Y si alguien necesita la oración de fortaleza, si alguien necesita que Dios obre en su vida de una manera especial en este día, ponga su mente en Dios y dígale al Señor, perdona mis dudas. Perdóname, Señor, porque se me ha olvidado lo que tú me has prometido. Pero ahora yo sé que aunque la tormenta esté, tú cumplirás tus palabras en mí. Padre, Señor, te adoro, te bendigo, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, mi Señor, porque me has permitido hablar tu palabra. Mira a tus hijos, mira a tu pueblo. Mira a cada una de nuestras familias, de nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Cúbrenos, Señor, con tu protección divina. Señor, ponnos en la palma de tus manos, como dice tu palabra. Cúbrenos con tus alas, como cubre la gallina a sus polluelos. Y danos, Señor, esa paz, esa tranquilidad que tú solamente puedes dar en los momentos difíciles de nuestra vida. Esa paz que el mundo no la da, que solamente tú la puedes dar, porque tú eres el príncipe de paz. Gracias, Señor. Y si hay alguien en alguna vida que quiere aceptar a ti en este día y quiere entregar tu corazón a ti, Señor, te pedimos, Señor, que perdone sus pecados. Escriba su nombre en el libro de la vida y que también pueda sentir la paz que tú das en aquel corazón que te dice, yo te entrego mi vida a ti, yo quiero que tú seas el príncipe de paz en mi vida y el rey de paz. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días y que Dios les bendiga.